Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más del podcast de Ecos Financieros, el único podcast en el cual de norte a sur y de este a oeste les traemos, no solamente desde un punto de vista de una sola nación como México, Colombia, Perú, Argentina, sino de un punto de vista, ¿cómo se diría? Ecléctico no, ¿verdad? Sino globalizado, sí. No solamente de un punto de vista cerrado, sino de algo más abierto para que todos vean el panorama completo, el cómo se está manejando el mundo y las repercusiones que nuestros líderes, que nuestras elites pueden crear a lo largo y ancho del planeta. Me acompaña para esta edición Mari Carmen Rojas. Y yo soy Álvaro Ávila, contador economista y asesor financiero, porque de repente estuve leyendo los comentarios de quién era yo para hablar de esto. Bueno, eso soy yo, no soy una persona que está dando una opinión de conspiración. Ojalá hubiera sido una conspiración, les soy sincero, respecto al último programa. Gracias a la gente que nos ha comentado la vez anterior. Y hay que hacer un disclaimer que en este podcast nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, no nos gusta ni Milei, ni Xi Jinping, ni Putin, ni nadie. Para nosotros en este podcast todos dan asco. Sin excepción alguna. Somos pragmáticos, hablamos con la veracidad de los hechos, tratamos de ser lo más objetivo posible, pero podrán perdonarnos cuando hay ciertas cosas que son tan escabrosas, tan indignantes, que no podemos evitar dar nuestra propia opinión. Sin embargo, no tenemos egos políticos y eso lo queremos dejar muy bien en claro desde el principio. Creo que es algo que deberíamos integrar de ahora en adelante en cada podcast a la hora de la presentación. Este podcast no tiene lineamientos políticos, no somos ni de izquierda ni de derecha, no apoyamos ni a Xi Jinping ni a Donald Trump. Sí, para nosotros, recuerden, los republicanos, demócratas, partidos de ultraderecha, partidos comunistas, todos dan asco. Y tampoco somos anarquistas. Sí, tampoco no. O sea, eso del anarquismo es una peor forma de gobierno. Uy, sí, si la gente no tiene gobierno, seguramente todo el mundo estará en paz. No, tiene que haber un sistema que nos tenga todos ordenados. No jodan. En fin. Así que eso, ahora vamos a iniciar con la transmisión de esta ocasión. Sí, y es que nuestro programa ya... Evidentemente lo de Epstein nos ocupó un programa completo, sobre todo los lazos que tenía en Latinoamérica, que están en el podcast anterior, número 41, ahí está en el canal de Ecos Financieros. Y el día de hoy, pues, si bien hay actualizaciones de Epstein, tenemos que traerlos otra vez a la tierra, porque mientras se abre y está explotando lentamente este escándalo y vemos todas las dimensiones de las élites económicas occidentales, vamos a ver qué ha ocurrido en el resto del planeta mientras tanto, porque mientras no mirábamos, Donald Trump y India consiguieron hacer un acuerdo comercial donde Donald Trump dijo: oh sí, miren Americans, lo conseguí, ahora India dejará de comprarle petróleo a Rusia y me lo comprará a mí, hemos ganado por completo, se inclinó ante mí. Y Modi solo riendo se queja. ¿Qué ocurrió realmente entre el acuerdo entre Estados Unidos e India? Vamos a verlo en este programa. También tenemos una cuestión que yo debo decir. Mi compañera Mari Carmen, quien tiene estudios especializados en las relaciones Asia-Pacífico y Medio Oriente, tenía razón. Y en este podcast yo dije que veía muy difícil que Sanae Takaichi con su gran todo o nada pudiera hacerse con la mayoría del Congreso, y yo creí que iba a perder. Mari Carmen, por otra parte, dijo que no, que ella creía que sí, porque era muy valiente, era muy disruptivo y que estaba apelando a las juventudes. Carmen Rojas tenía razón. Bueno, no por nada yo me he estado especializando precisamente en el panorama Asia, Medio Oriente también, sí, y un poquito de África, cuando toca la pertinencia de mencionarlos, porque sí, África también existe. Sí, entonces vamos a mostrarles qué ocurrió en Japón, por qué ganó Sanae Takaichi y qué significa esto para básicamente el futuro japonés, ¿ok? Y la tercera noticia, porque bueno, francamente, dada la importancia que tienen sus archivos Epstein, dado el escándalo y el entrelazamiento de las élites económicas, creo que durante un buen tiempo vamos a tener que seguir trayendo algunas actualizaciones con respecto a esto. Y concretamente, la más importante para mí esta noche es si Putin estaba o no conectado con Epstein. ¿Qué se ha ido de los archivos Epstein relacionados con Putin? Putin tenía a Epstein en su nómina. Epstein era un agente del servicio secreto de inteligencia ruso. ¿Qué había ocurrido entre estos dos seres? En fin, entonces, si quieren saber esto y más, por favor, quédense con nosotros, que hablaremos de esto en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión.
En fin, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la gente que está en vivo con nosotros, gracias aquí a Pánfilo García Hernández que nos acompaña como cada noche, y también a Laje Nuevo Podcast que nos acompaña desde Bolivia, si no me recuerdo. Muchas gracias a todos ustedes. Y comencemos con la primera noticia, no Epstein al final, porque si no, no se quedan. ¿Qué ocurrió entre India y Estados Unidos? Que han alcanzado un acuerdo. Miren, prácticamente esto ocurrió el 7 de febrero, donde la India y Estados Unidos anunciaron la firma de un acuerdo interino que sentaba las bases para un pacto comercial bilateral, al fijar un arancel del 18% y activar la eliminación inmediata de los gravamen de todos los castigos que Washington le había implementado a Narendra Modi. ¿Qué ocurrió? Recuerden que estos aranceles eran del 50%. Se los puso en agosto y eran porque Trump le exigió: deja de comprarle petróleo a los rusos y quizás yo, otro Donald Trump, en mi magnanimidad, dejaré que no tengas aranceles del 50%, sino del 25%. No fue solamente eso lo que le pidió, también quería entrar al mercado de agrícola. ¿Sí? Sí, si hay algo que Ramodi cuida mucho, es el mercado agrícola, porque sabe que gran capital de su masa política, o sea, de su gente, quien lo vota, es precisamente el campesinado. Y una práctica que ha hecho China, pero también lo hace Estados Unidos, de hecho es maestro dentro del dumping. Se conoce de cómo derriban las estructuras internas de los países que no tienen la posibilidad de competirles. Efectivamente. Como parte de este acuerdo, la India oficializó su intención de adquirir bienes estadounidenses por $500 millones en 5 años, especialmente en suministros de energía y componentes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial, llámese por ejemplo las tarjetas de video o microprocesadores, ¿no? Curiosamente, la India se ha estado acercando bastante a lo que es el fuerte de la tecnología, primero con la Unión Europea y su gran y hermoso tratado, ahora con Estados Unidos, que también tiene más o menos la misma lógica. Sí. Y luego, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi 7 meses, Washington se comprometió a eliminar aranceles a sectores estratégicos indios, como los medicamentos genéricos, que básicamente la mayor parte de los medicamentos que compran los estadounidenses vienen de la India. Sí, de hecho, aquí cuando Trump, pensando que iba a doblegar a la India, con el tema de los aranceles, nuevamente se disparó en el pie, así como lo hizo con Brasil con el tema del café, lo hizo con la India con el tema de los medicamentos, porque son su mayor entrada al mercado. O sea, el medicamento barato que consume el ciudadano a pie estadounidense viene de ahí. Entonces, en este caso, la India dijo: no importa, no me molesta perder este mercado, pero yo no pienso poner en riesgo la subsistencia de mis ciudadanos que se dedican al sector de la agricultura. Sí. Y lo cumplió bastante bien, para que vean que por mucho que quiera ser avasallador Estados Unidos, cuando tiene recursos estratégicos, cede. Donald Trump cede, así como cuando hablábamos de siempre se acobarda. Sí. Chicken out. Ah, sí, Trump always chicken out. Siempre se acobarda, ¿no? Que por ser ataco. Trump always chicken out. Sí. En fin. Asimismo, prácticamente quedarán sin aranceles las gemas o los diamantes. Asimismo, Estados Unidos retirará los aranceles de seguridad nacional que afectaban al acero, aluminio y cobre indio. Y esto es muy importante porque es algo estratégico también por los belicismos. Sí, y eso es porque deben saber algo. Estados Unidos le puso aranceles al acero y aluminio a todo el mundo, incluyendo Canadá y México, donde lo puede sacar más cerca. Todas las naciones, Unión Europea, Latinoamérica, todavía siguen teniendo aranceles al acero y al aluminio. Así es. Cobre chileno, por cierto. Pero la India no. La India no. Y a cambio, Nueva Delhi reducirá o eliminará tasas a productos industriales y agrícolas estadounidenses, incluyendo el sorgo rojo, que no lo produce, el aceite de soya, que lo importan desde China y Japón. Para que vean lo bien que cuidó finalmente el sector agro, porque si bien va a haber una introducción, no va a ser a lo que pone en peligro la subsistencia del ciudadano. Sí, los frutos secos y los licores. En tu cara, Unión Europea. Aquí trajimos un programa donde les mostramos que la Unión Europea tiene un arancel del 50% en sus licores en algunos casos. Sí. Dependiendo si eran vinos, cervezas, pero todos con aranceles. Bueno, el licor estadounidense está libre de aranceles. Eso es saber negociar un acuerdo cuando tienes con qué negociarlo. Aquí vuelvo a tirar otro pacto a la Unión Europea. La Unión Europea tenía con mucho que saber que negociarle a Estados Unidos, pero lamentablemente la élite está tan corrupta. Bueno, ya con el caso de Epstein nos dimos cuenta por qué está tan corrupta. Sí. Y esto, conéctenlo, quédense con esto porque esto lo vamos a conectar con los archivos Epstein y Putin, ¿vale? Sí. Okay. De hecho, ahora que lo pienso, precisamente en los países que han presentado esa oposición o resistencia, también supongo que es una medida para ver qué tan limpios están.
Sí, porque podemos estar a favor o en contra de, en este caso, Rusia, pero la verdad de las cosas es que ya nos van mostrando ciertas señales. Lo mismo pasa con China, lo mismo pasa con la India, etcétera. así es. Y bueno, eh, prácticamente esto se da en un contexto donde la presión que tuvo que tener la India, básicamente Narendra Modi dijo, no importa, les digamos a decir en este podcast que se mencionaba que Trump le trataba de llamar a Narendra Modi y él No le contestaba. no le contestaba las llamadas, algo muy divertido. Imagínense para una persona con ese tipo de racismo interiorizado que un indio le diga que no. Ujú. Y ahora, las decisiones concretas que se tomaron, ¿vale? Ya les mencioné el acuerdo al grosso modo, pero aquí hay que prestar atención en las cosas delicadas que de repente la gente no menciona. Para mí esto es una victoria política para la India más que para Estados Unidos. De cara al mundo, Trump sale a decirles, mira, volví a vencer nuevamente a América, vencedor. Pero los aranceles son recíprocos. Sí. O sea, no es como el caso de la Unión Europea con Estados Unidos, donde prácticamente No hay aranceles versus un montón de aranceles. que del 15% a los productos europeos en general, Sí. contra libre de aranceles a Estados Unidos. No es como el caso de lo que pretende ser con el TEMEC, en el caso de México y Canadá, sus más grandes socios históricos, Sí. donde les quiere poner por lo menos el 15% de aranceles. Y aquí los frases comunes son un 18% tanto de India a Estados Unidos como de Estados Unidos a la India. Esa es la base. Entonces ya de cara a eso te das cuenta que la India tenía con qué pelearle. Ni siquiera China tenía este nivel de aranceles. Así es. Ni siquiera Japón los tiene, que es del 15% también. Sí, pero también es cierto que hay que considerar una cosa, mientras que China y Japón, por ejemplo, se apresuraron a tratar de negociar lo mejor que ellos pudieron, en los plazos que pudieron, los aranceles, y de ahí viene por qué en este caso no es tan recíproco como sí ha ocurrido con el caso de la India. India, por el contrario, dijo, no, yo voy a de facto tragarme todos los aranceles el tiempo que tenga que ser hasta que esta persona esté dispuesta a negociar. Y los tuvo, porque si ustedes miran qué es lo que se consiguió, se van a dar cuenta de que para la India, dentro de su primera intervención y finalmente lo que consiguió, ganó todo lo que querían y de lo que le interesaba. Efectivamente. Así que eso, tienen que fijarse normalmente cuando uno mira el tema de los aranceles, hay que mirar la historia de qué era lo que se había estado peleando. Sí. Como dice mi compañera, hay que mirar la historia para ver qué se ha estado peleando, ¿no? También los sectores estratégicos de ambas naciones pues no se ven entorpecidos. La India sale fortalecida donde le interesa, las gemas y la parte de la farmacéutica, aparte de su sector agrícola protegido. Y Estados Unidos tiene un acuerdo de intenciones Excepciones. de comprar 500 mil millones, especialmente en energía y cosas de tecnología avanzada, que la India sí le hacen falta. De hecho, está muy interesada. Los acuerdos que he estado haciendo últimamente tienen que ver precisamente con esa área, el área que es para ellos más estratégica. Ahora, esto no es un acuerdo firmado, es la intención de un acuerdo. Es el primer paso para poder concretar dicho acuerdo. Ajá. Y el acuerdo comercial bilateral definitivo aún debe negociarse y formalizarse. En otras palabras, esto ya tiene efectos reales geopolíticos inmediatos. Ya la gente está pudiendo hacer sus prospecciones de qué tanto vale la pena o no invertir en Esto tecnología. genera confianza, porque finalmente a lo que a los mercados más les encanta y a lo que son adictos es a la confianza. Sí. Y ahora, aquí la pregunta. Donald Trump sale a decir, Rusia ya no nos va a tener más dinero de la India. ¿Será tan así? La verdad es que no. De hecho, la India históricamente ha jugado la neutralidad y entonces significa que Donald Trump finalmente consiguió que la India saliera de la neutralidad y quisiera abrazarlo completamente para depender de Estados Unidos. No, la India no va a hacer eso. De hecho, Putin salió a confirmar al día siguiente que Narendra Modi le aseguró que no iba a dejar de comprar petróleo ruso. Además, si la India compra más energía estadounidense, va a reducir su neutralidad, su diversificación de mercados y va a quedar a expensas de lo que los gringos quieren decir después. Y ya se demostró en 2025 que no son confiables. En cualquier momento agarra, te meten aranceles y si estás en una posición de debilidad, te aplastan, tal cual le pasó a la Unión Europea. Sí, de hecho han puesto de facto en el tablero geopolítico que utilizan la economía como guerra. O sea, hacen guerra arancelaria. Si te tienen tu economía secuestrada de rehén, no van a pensarlo dos veces para usarlo en tu contra. Ejemplo, México. Iba a decir Estados Unidos. Estados Unidos. Que así se llama, por cierto. Estados Unidos mexicanos. En fin.
En esta situación, Estados Unidos gana acceso a un mercado gigantesco. Yo creo que el mercado de India es un gran mercado, tiene mucho potencial. A final de cuentas, es la cuarta economía del mundo. Sin embargo, lo que pueden vender a la gente en promedio no es tanto como quisieran. Van a estar vendiéndole a las empresas establecidas en India, ¿no? Así es. India también gana al mismo tiempo acceso preferencial a sectores estratégicos, especialmente del mercado estadounidense, que de momento sigue siendo el que más bienes y servicios demanda alrededor del mundo. Y ambos refuerzan su alianza con riesgos geopolíticos externos, pero de cara en un momento donde a Donald Trump le hace falta asegurar que las potencias del mundo van a seguir comprando bonos de deuda estadounidenses. Y a cambio, pues la India va a poder tener acceso a tecnología que en este momento no tiene y poder modernizarse más rápidamente. En ese sentido, ¿para ti esto es un error estratégico de la India que le haya firmado Donald Trump? Para nada, o sea, me parece que es jugar a lo seguro. He enseñado algo a lo largo de su mandato, es precisamente de que nunca se sale de ese terreno de la neutralidad. Además nos está dando cátedra de la diversificación, porque primero está diciendo con Rusia de que no le va a dejar de comprar, lo que significa que no está girando a Estados Unidos para que lo secuestre y luego le digo Aranceles. Segundo, está todavía en su posicionamiento neutral. Más encima ha estado haciendo acuerdos muy interesantes. No olvidemos el acuerdo que también tiene con Japón. Ya, entonces, firmando acuerdos con Japón estratégicos, firmando acuerdos con la Unión Europea. Sinceramente, quien tenía más que ganar aquí era la India que Europa. Y de hecho, los objetivos que tiene la India se están cumpliendo. ¿Qué quiere la India? En el largo plazo, la India quiere convertirse en el hub, o sea, el centro de manufacturero internacional, desplazando a China si es posible y dependiendo cada vez menos de ella, escalar en la creación de semiconductores, dominar servicios digitales e inteligencia artificial, que en eso ha estado siempre medio fuerte, sobre todo en servicios financieros y de tipo tecnológico. Después de todo, de la India han salido grandes genios tecnológicos. Y CEOs de Google, por ejemplo, y otros tecnológicos estadounidenses. Sí. También quiere tener la fuerza para competir con China y no ser un país vasallo del gobierno de Pekín. De hecho, es la razón de su neutralidad. De hecho, ellos tienen hasta el día de hoy problemas limítrofes. Entonces, si bien están en paz, no sería difícil quedar enemistados y no quiere quedar encapsulado en esas problemáticas. Así que por eso juega tanto la neutralidad. Sí, y para esto la India necesita capital, tecnología y acceso a mercados desarrollados. Sin esos tres componentes, India va a tener muy difícil poder dejar su desarrollo atrasado del siglo XX y poder modernizarse como una potencia en legítima ley en este siglo XXI. Está muy cerca, ya es de una potencia en términos económicos, la cuarta economía mundial, pero aún le falta para poder llegar al nivel de China, que es la segunda economía a nivel internacional, ¿vale? Así es. En ese sentido, pues, la India sigue jugando a la neutralidad, al equilibrio estratégico y a no firmar ni con Dios ni con el diablo. Tiene firmas con todos y todas esas firmas son ventajosas para sí mismas. Sí, entonces, a pesar de que Estados Unidos no es un aliado confiable, porque su sistema democrático hace que cualquier bestia naranja que se ponga enfrente quiera traer caos económico en el mundo, pues aún así le permite diversificar sus mercados y no estar siendo atado a la economía de una nación y en consecuencia volverse una nación vasalla. Sí, aquí daré disclaimer cada vez que nos refiramos a la bestia naranja. Vayan a ver el podcast que hablamos sobre Epstein en Latinoamérica y ahí entenderán por qué. Sí. En fin, si les gustó este análisis de lo que ocurrió entre Estados Unidos y la India realmente, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos vídeos. Recuerden que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores, nos ha costado mucho trabajo, ya pasó un año de Crímenes Financieros y todavía no lo logro. Así que cuento con ustedes. Sí, necesitamos los 500 y después vamos a los 1000. Sí. Vamos con la segunda noticia. Nanae Takaichi ganó su apuesta. Mari Carmen Rojas tenía razón. Yo dije en ese podcast que yo pensaba que a pesar de todo este era el momento en que Nanae Takaichi debía hacer su apuesta, debía doblarla. Me pareció bastante valiente de su parte. No estoy diciendo que su plan, el que quiere ejecutar, sea lo mejor para Japón. Muy bien. De hecho, es posible que quizás sea lo contrario. Sin embargo, Japón es una economía similar a como ha ocurrido con el caso de Argentina, sí, donde lo que uno dice en el estudio económico, normalmente en Japón no aplica. Y ahora, si no saben quién es Nanae Takaichi, qué ha pasado y qué apuesta ganó y cómo mi compañero tuvo razón, vamos a explicar ese contexto.
El año pasado, Shigeru Shiba, el primer ministro japonés, tuvo que dimitir y su lugar se lo quedó Sanada Takaichi, que fue votada de manera indirecta porque sí funciona el sistema japonés, ¿vale? Ella vino con un montón de objetivos en mente, entre ellos hacer que Japón tenga otra vez un ejército independiente, modificar la constitución y para llevar eso a cabo quiso pasar reformas. El problema, todo el parlamento japonés estaba en un partido que era contrario al de ella. Y como no podía pasar sus propuestas, decidió jugárselo todo o nada. Y fue así que en enero de este año, 2026, Se volvió Perú. se volvió Perú, decidió disolver el Congreso y mandar a unas elecciones rápidas, anticipadas, para tratar de decidir quién iba a tener nuevamente el control del Congreso. Aquí se estaba jugando ella misma, por sus propias palabras, su cargo, porque si esto no le salía bien, iba a tener que dimitir como otro presidente peruano. Sin embargo, contra mi pronóstico, que yo era más proclive a un 80% de que Sanada Takaichi perdiera, porque la juventud japonesa no se involucra con la política. Ajá, porque los japoneses son muy de su propio mundito y no saben ni qué pasa en su política. Los japoneses a pie son bastante individualistas, pese a que su sociedad, jerárquicamente hablando, es un colectivo. Sí, yo he hablado con japoneses en persona y de verdad que no saben ni siquiera quién los gobierna. Bueno, mi limitado conocimiento aparentemente me jugó en contra y resulta que prácticamente el 8 de febrero hizo estas elecciones anticipadas y Sanada Takaichi se hizo con un control mayoritario del parlamento japonés, un logro una amplia mayoría, victoria, sí. un logro histórico, prácticamente más del 60% del Congreso teniendo libertad para pasar lo que ella quiera. Así es. Ahora, volvemos a hacer disclaimer, no estamos diciendo que sus planes, económicamente hablando, sean lo mejor para Japón. De hecho, en el estricto rigor, si es que se cumplieran las cosas como se suelen cumplir en la economía, está haciendo cosas que van a llevar a la ruina a Japón. Sin embargo, Japón es un caso bastante particular porque los japoneses como individuos no se terminan de comportar como el resto del planeta lo haría. Entonces aquí es como una moneda al aire. Si bien la economía nos dice que esto va directo al colapso, podría ser que no. Ahora, yo les dije que Sanada Takaichi se vio obligada a llamar elecciones anticipadas para poder pasar sus propuestas porque no tenía control del Congreso, ¿vale? Pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué no solo esperó más tarde? Bueno, hay varias cuestiones que atañían a esto, ¿vale? Para empezar, Sanada Takaichi, debido a su gran carisma, a ponerse a tocar K-pop, junto con el primer ministro de Corea del Sur. Yo dije que el K-pop iba a salvar a Japón. Pues prácticamente avivó el entusiasmo público a niveles no vistos desde el ex primer ministro Shinzo Abe y es muy popular en las redes sociales por su carisma, ¿no? Aparte de eso, el Partido Liberal Democrático, su partido, venía debilitado por escándalos de financiamiento, caídas de popularidad bajo el gobierno anterior de Shigeru Shiba, fragmentación interna y sensación de estancamiento económico. Prácticamente los japoneses no ven una mejora en su calidad económica a pesar de que terminen sus universidades. Lo mismo que nos pasa por allá, pero para los japoneses es peor, ¿no? En realidad esto es la gráfica del planeta completo. Entonces, si esperaba demasiado, su popularidad podía caer al más mínimo escándalo, ¿no? Y la oposición podía reorganizarse en su contra para hacerle la vida imposible y los escándalos podían volver a dominar su agenda política. Así que aprovechó su pico de popularidad al haber tocado como baterista experta canciones de BTS y de K-Pop Demon Hunters y convirtió este apoyo personal en poder institucional, que era eso lo que ella buscaba. Ahora que veo esto, yo creo que le recomendaría a los políticos que se pusieran a aprender a tocar la guitarra, la batería y a tocar canciones de K-pop. No, pero no recomendaría eso necesariamente. Lo que pasa es que a esta la primera ministra le funciona por la realidad propia del mundo japonés. De hecho, el mundo japonés está bastante cerca de todo esto que a nosotros nos parece tan lejano, tan ajeno. Respecto a su buena lectura sobre la masa votante, porque aquí hay que decir una cosa y es un facto. Sanada Takaichi en su apuesta leyó bastante bien a los japoneses votantes. Y ahí eso no se puede negar debido a que la cantidad de gente electa lo demuestra ser 60%. Sí. Es mucho, demasiado. De hecho, ganó más de 2/3 del control del Congreso. Y con esto puede anular votaciones del Senado, con esto puede iniciar reformas constitucionales y controlar los comités que aprueban o desaprueban las leyes.
Y esto es importante porque Takaichi quiere revisar la constitución de Japón para dejar de hacerla tan pacifista y permitirle tener más capacidad militar, más autonomía estratégica y un rol regional más fuerte en todo lo que viene siendo su sector de control geoestratégico. De hecho, nosotros venimos diciendo esto desde que ella asume, porque primero, desde que asume se ha mostrado como gran aliada de Donald Trump. De hecho, curiosamente, su ambición personal está bastante en lineamiento con cosas que ha dicho el propio Trump, como por ejemplo dejar de gastar militarmente hablando en lugares fuera para poder concentrar la riqueza mejor en Estados Unidos. Y bueno, respecto a esto tiene que ver porque en el segundo conflicto mundial armado hubo un cambio en la constitución de los japoneses donde se vuelve una constitución pacifista. Y por eso que ellos no tienen ejército y tienen a las fuerzas de autodefensa de Japón. Resulta que, ¿qué significa esto? Que si ellos, por ejemplo, entran en un conflicto armado, tienen que pedirle permiso a papá Estados Unidos para poder intervenir. Que ellos entonces no tienen milicia, no exactamente, porque de hecho han estado funcionando como un grupo mercenario, por así decirlo, y en algunos conflictos han tenido participación, pero siempre de la mano y del permiso del papá Estados Unidos que les suelta la correa. Ahora, en este caso, Takaichi ha sido muy inteligente porque se ha acercado a la figura de Trump, porque precisamente es ahora y no mañana ni antes que puede, si es que tiene su ambición de poder finalmente tener una milicia como corresponde, hacerlo. Porque Trump también lo ha dicho, o sea, quiere dejar de gastar fuera. Ahora, Trump realmente le irá a dar esa firma que se requiere, ese permiso. Bueno, ahí va a depender netamente de Sanae y que también sepa hacer su política. Pero lo que sí sabemos es que es una de las pretensiones más importantes que ellos tienen. Uno de los problemas que tuvieron hace no tanto tiempo con China, de hecho el cónsul chino dijo algo así como que había que cortarle la cabeza, el cuello. Sí, el cuello a la... Sanae Takaichi. Ajá. Entonces, con esto, pues prácticamente ahora se van a venir reformas legislativas fuertes en Japón. Y aparte, el electorado votó por ella porque prometió que iba a reducir 2 impuestos importantes al consumo japonés por 2 años. Entonces, pues los japoneses van a estar felices diciendo, uy, nuestro estilo de vida ha mejorado significativamente porque nos están cobrando menos el impuesto del IVA. ¡Ah, genial! Lo que me parece bastante inteligente porque como buen político apela al populismo. De hecho, en estos momentos hay 2 cosas populistas que están marcando la agenda en Japón. Primero, que es el tema de la milicia en Japón. Hay ya muchos japoneses que precisamente por los conflictos que han habido dentro de la región, y China no deja de ser ajeno para nadie. De hecho, China es un fantasma en lo que es la región asiática, no solamente para Japón, para Corea y otros más. Y ante eso ha habido una gran volatilidad. El propio Trump también ha contribuido significativamente en que estos climas hostiles estén siendo levantados por parte de Japón. Entonces, para el ciudadano a pie que antes veía como algo demasiado quizá aberrante, el hecho de volver a tener una milicia propia ya se está viendo como algo deseable porque la gente quiere protección, quiere autoprotegerse en el fondo. Y eso, si tú lo sabes manejar, puede llegar a ser un mensaje bastante populista, sumado a lo de tus 2 impuestos que acabas de mencionar. Entonces, la estrategia que ella hizo fue eso, o sea, primero darle lo que la gente, contarle un relato para que la gente pueda estar de acuerdo con eso, generar empatía hacia su persona, como lo hacemos, mostrándote más cercana, mostrándote como que yo soy como tú, a mí me encanta tocar música, yo escucho lo mismo que tú, a mí también me encanta BTS, me gustaron mucho las guerreras K-pop. Y miren que al final de cuentas muchos consideran que esto fue una jugada maestra porque convirtió poder personal en poder legislativo real. Y eso es algo que no muchas veces se puede ver. ¿Qué ejemplos de personas lo han hecho así? Por ejemplo, Trump lo consiguió en su primer mandato, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, pues esto requiere confianza, lectura correcta del electorado y disciplina partidaria, cosa que vimos en el primer mandato de Donald Trump. Voy a sumar una cosa además. También requiere un muy buen manejo de marketing. De hecho, Trump en su primer mandato hizo un excelente marketing de sí mismo. Y aquí Sanae Takaichi, apoyada en las redes sociales, también lo ha hecho muy bien respecto a su propia persona. Ok, y nuevamente disclaimer para aquella persona que está escribiendo furiosa, estos son pro Trump, ya dijimos que no.
No me involucren con esa bestia naranja. Pero no se puede negar que leyó muy bien las redes sociales, que tuvo asesores correctos, que vieron cámaras de eco en Facebook y que hicieron que el electorado se decantara a su favor, haciendo que ganara las primeras elecciones de 2016, ¿no? Así es. De hecho, aquí un dato que no muchos conocen, pero Trump durante mucho tiempo ha sido una persona bastante investigadora, por así decirlo, o financista de lo que es la neurociencia. Así que lamentablemente se utilizaban también bastante tácticas que hoy en día, dado el conocimiento más actualizado de la neurociencia, se considerarían como sucios. Sí. Pero en su momento que esto estaba en pañal y que se puede decir que uno de los pioneros en utilizarla, fue una estrategia para él lícita en un momento adecuado, 2016. Sí, en todo caso con esto, que ahora ya Sanai Takaichi tiene super mayoría legislativa, es probable que se dé un giro más fuerte hacia la derecha, más firme en defensa, sí. Y política exterior con tensiones regionales crecientes. O sea, se eleva también la probabilidad de que exista un tercer conflicto bélico internacional. Porque no puedo decir el nombre histórico, que si no YouTube se enoja y dices, ay, ¿cómo hablas? Hace referencia a los primeros 2 conflictos internacionales. No, te voy a bajar. Ay, por favor, YouTube, es historia. En fin, prácticamente, nuevamente, tienen que seguir esto, porque a pesar de que yo como economista tengo una visión muy cuadrada, aquí una compañera, Mari Carmen Rojas, que tiene mejores relaciones Asia-Pacífico, es la que de repente consigue complementar este programa y por el cual está aquí. Ya me he dado varios factos, así que sigan el podcast si tienen intención de ver cómo está la geopolítica, si ustedes siguen las inversiones, si quieren proteger su propio patrimonio personal, independiente de las escalas donde ustedes se encuentren en temas de poder adquisitivo, siempre es bueno estar bien informados. Y nosotros precisamente con este podcast es lo que tratamos de hacer, traer una visión geopolítica, una actualización de lo que está sucediendo y hacer obviamente nuestras propias lecturas de los mercados. Sí, entonces, si les gustó cómo dimos este análisis, por favor no olviden dejar su like, comentar y compartir y darle a la campanita de YouTube para que les avise cuando subamos nuevos podcasts y nuevos videos monotemáticos, que sé que últimamente no he hecho muchos, pero es que ay, vaya, hay cosas que tengo que decir. Tengo listo uno, pero de repente no he podido sacar uno porque no lo tenga listo. No tengo que ponerle imágenes, pero con esto que ha ocurrido recientemente... Oye, que está el mundo hecho efervescencia, sí, con la última liberación. De hecho, el próximo video que yo tengo planeado hacer, monotemático, es saber si estos archivos Epstein van a cambiar realmente la geopolítica internacional. Me he estado viendo a varias personas que, si bien hay gente que en lo general cree en Trump, sí, o sea, que en lo general cree en Trump, te voy a decir que 1 de cada 10 personas que veo así en estas redes sociales de lo que opinan de los archivos Epstein, o sea, es la que creen Trump. Pero los 9 restantes, no. Lo que sí es difícil dar este tipo de cosas porque nosotros podemos estar, y lo digo, quizá en una cámara de eco. Internet, lamentablemente, con su algoritmo es bastante fácil de que nos ven precisamente... por nuestro lado. Claro, donde cree que a nosotros más nos gusta y nos meten en cámaras de eco. Pero pareciera... Me gustaría que ustedes también me dejaran en comentarios, quizás están en la cámara de eco contraria, para saber. Sí. Así que si apoyan esto, si tienen quizá una visión diferente, como que la mayoría apoya a Trump y poco no creen en él, por favor déjenlo en los comentarios porque necesitamos saberlo. Sí. Personalmente yo soy teniente de que sí, pero todavía estoy investigando cómo es que está cambiando y cómo va a cambiar algo. Porque si tengo razón, el sistema económico internacional ya está muy erosionado. Ya Estados Unidos ha pasado un montón de leyes que han erosionado la confianza internacional, y el desastre político que está haciendo los archivos Epstein y cómo está tocando a las élites económicas europeas y latinoamericanas podrían hacer que los mercados o líderes asiáticos que compran bonos de deuda de Estados Unidos se limiten a hacerlo, se respalden más en el oro. Sí. Y si Estados Unidos no puede renovar su deuda, ahí entraríamos en una crisis financiera derivada por algo político. No estoy diciendo que vamos a ver una crisis, pero la probabilidad se está incrementando. Sí, de hecho, cada nueva revelación que ha salido puede repercutir de formas que no podríamos prever si es que no somos conscientes de seguir la noticia. Cada noticia es importante seguirla precisamente por este motivo. Sé que es grotesco, sé que quizá va a haber muchas personas que van a estar aburridas de escuchar tan malas noticias, pero es la única manera de recordarlo. De todas formas, no queremos ser alarmistas, esto simplemente es una posibilidad dentro de un gran número de posibilidades. Sí. Muy bien, antes de continuar, agradezco al Efinado Podcast, que ya vino otra vez a hablarnos. Te saludé al principio del programa y dice que Dios está en las listas. En fin, ahora sí.
Tercer noticia, actualizaciones de Epstein. ¿Qué ha ocurrido desde el programa de la semana anterior? Desinformación. Número 1. Trump trató de advertir en 2006. ¿Qué es lo que dice esto? Porque ya vi comprobaciones y esto es falso, ¿no? Según documentos obtenidos del Departamento de Justicia y el FBI, Trump habría tenido conocimiento de las actividades criminales de Epstein desde 2006 y en ese año alertó a las autoridades sobre el abuso que el financiero cometía contra menores. Él y Maxwell, supuestamente. Sí, él es Ghislaine Maxwell, ¿no? En una entrevista con el FBI en 2019, el entonces jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, relató que Trump se comunicó con él para informarle que las actividades de Epstein estaban parcialmente relacionadas con menores de edad. Y según el ex jefe de policía, Trump le dijo, gracias a Dios, que lo están deteniendo. Todo el mundo sabe que ha estado haciendo eso. Epstein fue detenido en 2008, no en 2006, así que no corresponden las fechas de entrada, ¿vale? Además, Trump le comentó a Reiter que estuvo cerca de Epstein en una ocasión cuando había menores de edad, pero que salió pitando de allí, según lo que dice este agente del FBI, ¿no? Bueno, no obstante, un funcionario del FBI, ya después, negó la versión de Reiter sobre la llamada, asegurando que no existen pruebas que corroboren que Trump contactó a la policía en 2006, y esta discrepancia genera dudas sobre la exactitud de las versiones mientras continúan las investigaciones en torno a Epstein. Así que es una completa desinformación, eso no es verdad. Sí, de hecho, nuevamente, no es primera vez que Trump hizo una mentira para confundir a los medios y desviar la atención o limpiar su propia imagen. Sí, de hecho. Lo ha hecho en numerosas veces, reiteradamente, y por eso que ustedes, cualquier cosa que salga, tómenla con pinzas, y siempre es bueno esperar su momento para revisar las fuentes. Nosotros también en el video de Epstein nos pusieron lo mismo. Aquí está la contestación para aquel usuario. Sí, para que dijo, Trump advirtió a todos sobre... No, no es cierto. No es verdad. Incluso digamos que estuviese en el poder, porque de hecho lo tiene. Ya digamos que Trump va más allá y convence a una persona del FBI para fabricar una prueba falsa de que efectivamente dio dicha denuncia. Aquí hay bastantes cosas a cuestionar. Primero, si fuese eso real, cuando se hicieron los primeros cuestionamientos sobre Epstein, ¿por qué él negó esta acusación? De hecho, de sus propias palabras, y todavía está la entrevista colgada, si ustedes la buscan, él dice de que no tenía conocimiento alguno de los actos inmorales, con menores, que cometía este hombre. Sí, y eso ocurrió ya después de 2008. O sea, y dices que en 2006 fuiste a advertir a la policía. No, no tiene sentido, es una mentira sucia. No coinciden, porque hay una entrevista que se le hace a Trump donde él textualmente dice que no tenía conocimiento, y ahora en el futuro, cuando han salido los archivos Epstein, donde se le menciona a él en infinidad de ocasiones dentro de esos archivos, ahora resulta de que se acordó de pronto una persona del FBI que él sí tenía conocimiento, primero, algo que ya había negado previamente, y segundo, de que efectivamente dio aviso a las autoridades. Ya, entonces hay una contradicción. ¿Quién está mintiendo? ¿El Trump actual o el Trump que dio esa primera declaración por allá por esos años 2019, si no me equivoco? Sí, ¿Quién está mintiendo? Entonces esto es una mentira, no es verdad. Están tratando de fabricar esto para que el nombre de Trump no quede tan puerco como ya está saliendo. Es tantas las cosas y menciones que hay ahí de él, a pesar de que no se le ha acusado directamente nada. Miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros, para hacer el programa anterior, tuvimos que revisar los archivos de Epstein. De hecho, están públicos, se encuentran en el Departamento de Justicia. Hay algunos archivos que ya han sido bajados, para que sepan, o sea, se ha publicado información y también ya se ha bajado información. ¿Por qué se ha bajado dicha información? Porque resulta de que estas personas, para tener esta ventana abierta, dejaron nombres, identidades y una serie de irregularidades de las víctimas, que han sido pedidas bajarse. Entonces, obviamente, están aprovechando esto de sus errores para poder bajar otro tipo de información también que pueda inculpar o incriminar. Ya, sí. Nosotros también revisamos dentro de la infinidad de documentos que precisamente, por ejemplo, se mencionaba donde una mujer fue desfallecida mediante ahorca, ¿ya? Y resulta de que las personas que estaban presentes en esa información dicen que estaba Trump también. Entonces, aparte de eso, que esto no tiene que ver con menores, también hay señalamientos donde se cometieron abusos contra menores y aparece nuevamente el nombre de Trump como persona presente. Y si no se está investigando todo esto es porque según el FBI son testimonios que no se pueden corroborar. Exacto. Entonces, como son testimonios que no se pueden corroborar y no se puede probar, es como si el crimen jamás hubiera ocurrido. Exacto. Sin embargo, están ahí en la investigación respecto a Epstein, y también está el tema de que
Principalmente la investigación tiene que ver con correspondencia privada del propio Epstein, de su correo personal, donde él envió correos a otras personas y también a sí mismo, donde relata centenar de cosas aberrantes y en muchos de ellos menciona reiteradamente a Trump. Si tienen que pensar que Trump sale infinidad de veces dentro de estos archivos, ya sea cometiendo actos repugnantes, ya sea participando de ellos o ya sea como una persona frecuente. De hecho, como parte de la investigación personal que hacemos en este podcast, me encontré a un youtuber que se llama Smongoldo, que es de habla inglesa, Sí. que estaba revisando correos donde se hablaba de término jerky, que es para decir carne de niño, ¿vale? Carne de niño. Y como hablaban de que tenían refrigeradores, de correos donde decían, ay, ahí el jerky está caminando en el despacho. Está vivo. Y de nombres que serán ahí, me di a la tarea de buscar quiénes eran los que estaban mencionando este correo de, ay, yo busco, te llevo, me gustaría probar otra vez. De la empresa Jenny and Danjin Enterprise, una tal Jenny Saunders y Danjin McKay Ray, que es un correo que tuvo con Epstein en noviembre de 2012, Día de Acción de Gracias, donde pedían que... Carne de jerky. Ajá. De Apollo Global Management, Leon Black. El 16 de noviembre, misma situación, Día de Acción de Gracias. Sí. A ellos les gustaba, en lugar de comer pavo, les gustaba comer jerky. Es decir, carne. De menores de edad. Exacto. Correos con Francis J. Derby, un chef que hasta el año 2019, cuando Epstein cae atrapado, era dueño de The Cannibal Beer and Butcher, de Cannibal Cerveza y Carnicero. O sea, más abierto. Imposible. Por cierto, ¿quiénes son estas personas? Este que está mencionando concretamente era uno de los chefs privados de Epstein. También Steve Hanson, quien era emprendedor restaurantero, tenía negocios como Bluefin, Dos Caminos, el Strip House, Troy Liquor Bar, un montón de restaurantes. Sí, Otro chef. Otro chef. Para que vean la gravedad de las cosas, o sea, no le estamos mintiendo. De hecho, si ustedes quieren, quizás pueden poner el término jerky y van a encontrar centenares de evidencias, o sea, no de evidencias, de correos que hablan sobre esto. ¿Qué son estos correos? Son correspondencia privada del propio Epstein sostuvo con otras personas. También entre los limpiadores de imagen que estaban saliendo de este que aparentemente sabían, estaba Caitlin Tiffany y Vanessa Sama. Entonces, que hablan de que esto es imposible, pero que de repente los correos saben como que sí sabían. Entonces, de hecho es mi lista negra personal de gente con la que la vida... Si algún día me las toco, no. No, jamás en la vida. Entonces, pues esa es parte de mi investigación personal. Por otra parte, cambiando de tema, dijimos la semana pasada de lo que ocurrió con Elon Musk, que salió como que tenía ganas de ir. Bueno, Elon Musk salió a decir esta semana que pagará la defensa de quien salga a hablar sobre lo que realmente ocurrió en Epstein. Esto ha sido muy divertido porque ya después de ver condicionalmente los correos, resulta que Elon Musk es como un poco tonto, ¿vale? Es ido como que el tonto útil de la política y de las financistas estadounidenses, porque... Sí, porque Trump lo usó como chivo expiatorio para destruir muchas dependencias estadounidenses, cargándose toda la culpa hacia Elon Musk. Y pues aparentemente esto no es nuevo porque en los correos salen así como que intentos de encuentros muy breves, más como que abiertos. Sí. Pero había un correo que me llamaba especialmente la atención, que de hecho está en el canal de Maricel, que ella te pone el correo tal cual como está, donde dice, bueno, el de Washington también, donde te muestran que prácticamente el señor fue invitado, diciéndole, oh, ¿qué crees? Va a venir gente de la ONU, son gente maravillosa que te interesaría conocer. Y que Musk le contesta con que somos pura gente altiva y políticos que no me interesan, son gente aburrida. Yo estoy en un mundo más elevado, soy empresario, estoy llevando la humanidad hacia el mañana. Y Epstein le contesta, ¿qué crees que soy retardado? Mira, lo siento, va a haber gente, chicas menores de 25 años. Como, guay, o sea... Aprende. Ya, esa fue en 2013, ya en 2018 resulta que Elon Musk ahí saca el correo con que ¿cuál va a ser tu fiesta más salvaje? Tengo ganas de ir. Y que fue el correo que escribió en Navidad. Pero tal parece que Elon Musk, más allá de tener una relación esporádica, más como una persona importante para tener influencia sobre él, nunca pudo encajar en ese círculo de elite. Cuando lo invitaron, rechazó de la manera más tonta posible. En fin, entonces... No entendió, ¿será autista? Sí, yo creo que un poco sí. Porque de qué manera sales tan enojado cuando Trump lo echa de la Casa Blanca en una situación pública, que de hecho tenía el ojo morado, seguro que se enojó y uno de los guardaespaldas de Trump Sí, pareciera. Entonces, pues bueno, resulta que
sus correos tratan más como que intentos de Musk de estar con él, entrar en su círculo íntimo, pero no haber podido hacerlo por tonto. Sí. Yo, sinceramente, viendo todo el actuar de Elon Musk, sobre todo la presión que ha puesto para que esos archivos se liberaran, pienso sinceramente sin tanto miedo de equivocarme. Y no quiero limpiarle la imagen a Moss porque es la última persona a la que querría limpiarle la imagen. De partida no me cae bien ni como fue como político, ni como ha sido como persona. Pero sí tenemos que decir una cosa de lo que pareciera señalar la evidencia, porque miren, si tiene cabeza de cerdo, cola de cerdo, pezuñas de cerdo, entonces es una vaca. Por supuesto, es una vaca mutante. Una vaca mutante. Respecto a Moss, pareciera que sí intentó acercarse a Epstein. No sé si es que él tendría conocimiento pleno de lo que se hacía dentro. Puede que sí, puede que no lo sabemos. Quizás sí, porque diría una fiesta loca. O quizá quería una fiesta loca y pensaba que se trataba solo de mujeres y de alcohol. Sí. Cualquier cosa puede ser. Pero lo que sí nos muestra es que él, dentro de su infinita, ¿cómo decirlo esto? Narcisismo e idiotez, creyó que no tendría pero nada que ver con el tema de los archivos, porque seguramente los encuentros realmente nunca se concretaron. Y esa certeza donde él dijo, no, muestren todo, asqueroso. Y resulta que su nombre sí se encontró, porque era la correspondencia privada del propio Epstein. Sí, nunca me imaginó Musk que estaría de esa manera, ¿no? Claro, nunca se imaginó que estaría de esa forma, porque seguramente realmente no se llegaron a concretar, y si se concretaron algunas citas fue todo en un ámbito como más impersonal y en grupos más grandes, que es normalmente también donde se suelen juntar. Lo que no significa que Elon Musk sea buena persona, son Exacto. Cosas muy distintas. Exacto, y sin embargo, volviendo al tonto útil, o sea, me ha parecido muy divertido porque le gusta, no nos guste, igual su figura ha sido clave y central para el descubrimiento de todo esto. Porque si él no se hubiese enemistado con Donald Trump, que lo utilizó como su propio tonto útil, y hubiese puesto ese correo en su momento de él no quiere liberar los archivos porque Trump aparece ahí. En X, sí. Claro, entonces nunca los parlamentarios de los republicanos y los demócratas habrían podido hacer esa presión para que esto se liberara y el propio Trump después firmara la liberación de los archivos. Sí. Además, como su nombre ha sido tan ensuciado porque obviamente quieren desviar toda la atención a la persona que menos pareciera que tiene importancia, porque o sea, hay otros nombres que sí son realmente vinculados de forma directa, o sea, los pueden vincular de forma muy directa. Nadie está hablando de ellos. Y están utilizando otra vez la figura del tonto útil llamado Elon Musk. Y ahora el tonto útil, volviendo a ser así de útil otra vez para la humanidad, está diciendo, ¿saben qué? Yo voy a ofrecer defensa gratuita a todos los que quieran hablar. Y ojalá que lo haga. Y ojalá que haya gente que quiera salir porque por lo que estamos viendo parece que el tipo es de verdad. De hecho es el momento perfecto porque si estas personas que quieren defensa económica gratuita y una defensa, una buena defensa, pueden con Elon Musk. Encima si estas víctimas desaparecen así de golpe, el primero que van a pensar, o sea, la gente es en algunos aspectos obtusa, pero ya que esto sería un límite con estos archivos se ha quitado un velo de los ojos para mucha gente, de hecho, por eso que digan de repente, ay, que este Trump avisó en 2006. Poca gente lo cree. No te voy a decir que no hay gente que lo crea, porque me queda claro que sí hay gente que lo cree. Hay gente que sí lo cree. Pero aquí estamos para decirles eso es una mentira, ¿vale? Sí, porque no calzan ni siquiera ¿cómo se llama esto? Las palabras del propio Trump en su momento en entrevistas previas coinciden con la información que se ha actualizado ahora. Sí. Entonces, y ahora lo que la gente quiere saber, ¿Putin está más relacionado que Epstein? Si os puedo resumir una cuestión muy simple, lo intento. En una cuestión más detallada, se acercó bastante. Es cierto. Que ahora que tan corrupto era este lazo, vamos a decir. ¿Qué hizo exactamente Epstein? Según correos y documentos, intentó que terceros como el político noruego Thorbjørn Jagland lo ayudaran a acercarse a Putin y la Trump. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, el 9 de mayo de 2013, según los documentos, Epstein escribió al ex primer ministro israelí Ehud Barak que Thorbjørn Jagland, perdón, es que esto es un nombre raro, secretario general del Consejo de Europa, iba a ver a Putin en Sochi el 20 de mayo y que Jagland le preguntó si Epstein estaría disponible para reunirse con el presidente ruso para explicarle cómo Rusia puede estructurar acuerdos con el fin de fomentar la inversión occidental hacia Rusia. Nunca me reuní con él, quería que lo supieras, añadió Epstein en su correo electrónico. Así que antes de 2013, Epstein jamás se reunió con Rusia, con el Putin, ¿vale? No se conocían. No se conocían.
Posteriormente, prácticamente para el 21 de mayo de 2013, Epstein afirmó sin aportar pruebas que había rechazado una solicitud de Putin para reunirse durante una conferencia económica rusa en San Petersburgo. Epstein dijo, o sea, hasta el 21 de mayo, ¿vale? Que si Putin quería reunirse con él, tendría que reservar tiempo real y privacidad. O sea, que prácticamente le preguntaron y Putin le dijo, ah, sí, que venga aquí en vivo con un montón de cámaras y en un foro abierto al público. Y Epstein dijo, no, ¿cómo crees? Esto es algo de política alta, de geopolítica internacional. Tengo conocidos por todas partes, Putin. ¿No podemos hablar esto en privado? Y No. Putin, no. El segundo encuentro, por así decirlo, ¿no? Pasaron 5 años, junio de 2018, aproximadamente un año después de la repentina muerte de Vitaly Churkin, embajador ruso de las Naciones Unidas. Y Churkin era alguien con quien Epstein se reunía regularmente en Nueva York. Primero, sospechosa su muerte. Segundo, ¿qué relación tenía con el propio Epstein? Aquella persona que murió de forma tan sospechosa. Pues mira, aparentemente era un amigo muy cercano, porque se reunía regularmente. Yeah. Incluso le había ofrecido ayuda al hijo de Churkin, Maxim, para conseguir un trabajo en una empresa de gestión patrimonial en Nueva York. O sea, que corrupto y con la gran élite estadounidense, ¿no? Y amiguismo. Ahora Epstein quería hablar con otro funcionario ruso, el primer ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que actualmente está negociando si se acaba o no la guerra en Ucrania, ¿vale? El 24 de junio de 2018, Epstein envió un correo electrónico al político noruego Thorbjørn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa. Creo que podría sugerirle a Putin que Lavrov podría obtener información hablando conmigo. Vitaly Churkin solía hacerlo, pero murió de la nada. ¿Cómo es posible? O sea, diciendo que Epstein para esto fue inesperado. Sí. No sabía por qué se había muerto ni quién lo había acabado. Supongo que para ese entonces se sospechaba que incluso podría haber sido el servicio de inteligencia americano. Sí. Y ahora, a la luz de los años, yo creo que fue el propio servicio de inteligencia rusa el que lo eliminó. Pareciera que sí, porque tenía vínculos con este Epstein que claramente Putin no deseaba juntarse con él. Ya sea porque estaba más yéndose hacia el lado de él, Sí. que siendo una persona que está sacando la información para ellos. Exacto, porque a pesar de todo, en el caso de Rusia necesitan una lealtad a toda prueba con ellos, no con cualquier otra persona que te vaya a ofrecer favores. Sí, y más aún, le estaba ofreciendo ayuda al hijo de Churkin, Maxim, para que tuviera un empleo en Nueva York. O sea, esto ya es algo que para lo que es la geopolítica fuerte rusa no se puede permitir. No se puede tolerar, De hecho, incluso se lo querían llevar para el otro lugar. Sería completamente entendible que Putin diera la orden de sacarlo de encima. Sí. En fin, Epstein respondió a Jagland. Churkin era genial, entendió a Trump después de nuestras conversaciones. No es complicado, hay que verlo para conseguir algo, así de simple. O sea, ¿quieres algo de Trump? Tienes que verte en persona con él. Si no, no funciona. Ah, y aquí vemos nuevamente estos correos de qué años son. 2018. Ah, en 2018, y se menciona a Trump. Qué curioso. O sea, resulta de que Trump no cortó su lazo en 2006 cuando denunció al propio Epstein por corrupción de niños. Ajá. Oh, qué extraño. ¿Y por qué no hizo eso Trump si él sabía que era un ser tan malvado? Porque es falso. La nueva serie de documentos que muestran más comunicaciones de Epstein con políticos internacionales, incluidos funcionarios rusos, ha dado lugar a más especulaciones sobre los motivos del multimillonario. De hecho, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo en una reunión del gabinete esta semana que su país iniciaría una investigación sobre los posibles vínculos de Epstein con la inteligencia rusa. Porque, estoy citando, esta es una cita. Cada vez hay más pistas, más información y más comentarios en la prensa internacional que apuntan a la sospecha de que este escándalo de pedo sin precedentes fue coorganizado por los servicios de inteligencia rusos. No hace falta que les diga lo grave que es para la seguridad del Estado polaco la posibilidad cada vez más probable de que los servicios de inteligencia rusos coorganizarán esta operación. Y esto solo puede significar que también poseen material comprometedor contra muchos líderes que siguen en activo hoy en día en Europa. ¿Quién hace, o sea, esta cita de quién corresponde? Del primer ministro de Polonia, Donald Tusk. O sea, él está diciendo, yo aquí en mi país voy a hacer una investigación y voy a purgar a los que tengan que purgar, porque si resulta que Rusia... En 2016, cuando se supone, bueno, recordemos, 2016 se supone que los rusos tuvieron injerencia en las elecciones rusas porque hackearon el correo aparentemente de Hillary Clinton. ¿De las elecciones rusas o estadounidenses? Estadounidenses, de las elecciones estadounidenses de 2016. Sí. Hackearon el correo de Hillary Clinton y aparentemente de ahí sacaron un montón de información con la que han estado chantajeando a políticos europeos todo este tiempo. ¿Esto es posible? Sí. De hecho, hay muchas políticas que han sido muy extrañas desde esta década del 2010, como que Alemania de repente dejara de lado sus
Hay plantas de energía nuclear para depender del gas ruso. Eso es demasiado absurdo. Sí. Que España está yendo por el mismo camino, sino que fue líder en la cuestión de la energía nuclear. Sí, de hecho España tuvo mucha energía nuclear y de pronto de la nada dijeron no, vamos a transitar a lo verde, pero resulta de que eso no es lo que esté mal, o sea, está bien transitar a lo verde. El problema es que cerraron sus plantas que les daban energía mientras que lo verde no era eficiente. También explicaría entonces por qué Trump no puede hacer que Putin firme la paz en Ucrania, que cada rato le... Y por qué también finalmente ocurre la guerra con Ucrania. Sí. ¿Por qué estaba tan envalentonado? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué finalmente el propio Putin llegó a Alaska? Porque es un favor político gigantesco avalado por el servicio de inteligencia ruso, diciendo, yo tengo esto, tengo pruebas, tengo todo, y si tú de verdad no quieres saber esto, porque la información es tan explícita, tan clara, que no se puede, o sea, literalmente no podemos fabricar esto. Es tanta, y la podemos hacer en tu contra, y te puedo hacer pedazos, que pues más vale que seas bueno conmigo. Francamente, eso explicaría bastante. De hecho, nosotros a lo largo de este podcast, que tiene vida, hemos señalado en muchas ocasiones, reiteradamente, que sí nos parece mínimo extraño, curioso todo lo que ha pasado con Rusia y Donald Trump en Estados Unidos. Ajá. Y ahora esto pues te hace sentido, ¿no? Sí, realmente si desde 2016 tienen esta información, probablemente la han estado usando para extorsión y para poder conseguir cosas favorables para ellos. Sí. Y no tuvieron que mover un gato, simplemente robarle los archivos Epstein. Entonces, también se habla de los archivos Epstein, que tuvo una estrecha relación con muchos miembros de la política y la economía rusa, ¿vale? Por ejemplo, dice que Epstein se refirió a Sergei Beljakov, quien según la agencia estatal de noticias rusa, pues fue prácticamente una persona que estaba enfocada en un foro económico de San Petersburgo, si no mal recuerdo, ¿no? Y que lo llamaba como un muy buen amigo. También muestra que estuvo hablando con oligarcas rusos como Oleg Deripaska. Finalmente del medio más financiero ruso. Sí, y también otra rusa en órbita de Epstein era Masha Drokova-Bocher, una inversionista de capital riesgo de 37 años que fue publicista de Epstein en 2017 y a la cual ella le ayudó a hacer un fondo de capital en Estados Unidos y que ella en sus correos dice que si no hubiera sido por sus consejos ella nunca había podido abrir su fondo de capital en Estados Unidos y que lo agradece tanto por ser un gran amigo. Probablemente aquí estaba tratando Epstein de agarrar y de hacer... a alguien. Pero aquí hay algo curioso, porque él le presentó a Peter Thiel, que era de una empresa de capital riesgo muy importante de Estados Unidos. Que entonces a mí se me antoja si es de alta... Peter Thiel no es cualquier persona, es uno de los más grandes empresarios estadounidenses, de los más ricos del mundo también. Entonces, yo creo que se me hace extraño que Peter Thiel no esté mencionado tanto. O sea, capaz de que sí, es solamente algo meramente transaccional, no te lo voy a negar, pero es tan poderoso que al menos a mí me gustaría tratar de indagar más por esa línea de qué tan involucrado, qué tanto sabía Peter Thiel, porque tiene muy mala reputación por si ustedes no están enterados, así como la mala reputación de Bill Gates que enviaba secretos económicos para que cualquier persona que le compitiera a Microsoft decidiera venderse hacia él. Peter Thiel tiene cosas similares, ¿vale? Similares. Y ya vimos que Bill Gates sí estaba bastante involucrado en el programa de la semana anterior. Entonces, pues, también si ha visitado Epstein Rusia, sí ha visitado Rusia, la visitó en 2005, pero ya recordamos que en el correo de 2013 le dice que nunca había conocido a Putin, ¿vale? Así es. Y Epstein volvió a solicitar un visado ruso en 2018 y prácticamente había pedido un visado ruso válido para un nuevo pasaporte en marzo de 2019. O pocos meses antes de su detención por cargos federales relacionados con el tráfico sexual de menores, ¿vale? Así es. Y bueno, salieron a decir teorías de que si Epstein era un funcionario de inteligencia ruso. ¿Qué te parece esa teoría? Me parece absurda, tonta, estúpida. Yo creo que la evidencia aquí es más que clara de que probablemente Putin, gracias a ese hackeo que le hicieron a ellos, tenía bastante información al respecto. Pienso que incluso tenía información desde antes. Seguramente se pudo hacer de ella después de ciertos hackeos. Y también por eso mismo pienso que quizás nunca se quiso reunir realmente con este tipo de Epstein.
Me parece también muy inteligente, muy grande la jugada. O sea, ahí anotaría que Putin nos enseña aquí esto. Si no te quieres reunir con una persona desagradable, cítala en un lugar lo más público posible. Ajá, abierto, con cámaras. Con cámaras. Si esa persona tiene malas intenciones, no va a querer ni por asomo querer reunirse contigo. Lo otro que estuve tratando de buscar esta semana es cómo está reaccionando China a estos archivos. No ha No hay- lanzado ningún comunicado propiamente refiriéndose al tema de forma explícita, pero Pero lo que sí encontré es algo muy curioso. Resulta que Epstein es capturado el 9 de julio de 2019, ¿vale? Sí. Y el 24 de julio de 2019, China anuncia que los delitos de abuso contra menores de edad son penados con pena de muerte. así es. Pena de muerte para todo esto. Y desde entonces ha estado reforzando sus políticas para tratar de que estos crímenes tengan la máxima condena posible, que la gente que los ejecute lo pierda directamente todo. Lo que salió en febrero, casi una semana después, porque es lo que China hace, reacciona como una semana después. Sí, si ustedes se fijan en este tipo de noticias, nosotros vemos la línea de tiempo. Entonces, ocurre evento A y China reacciona en forma muy discreta en B. Y lo que ocurrió es que el día, déjame ver la fecha, el 11 de febrero, prácticamente China endureció su política penal contra estos crímenes y aplicará sanción máxima en los casos de abuso sexual infantil considerados extremadamente graves, tras procesar a 41,000 personas por delitos contra menores en 2024, según datos oficiales de la Fiscalía Popular Suprema. Prácticamente ahora ya no hay reducción de condena, tampoco hay conmutación ni indulto alguno. No hay manera de que exista un perdón de Xi Jinping para que estos crímenes sean indultados. Eso fue la actualización y la respuesta que da oficialmente China. Un endurecimiento de sus penas a una semana después de que salen los archivos Epstein. 11 días. Interesante, porque si esto mismo ocurriera en Estados Unidos, Trump en su presidencia tiene el poder para poder indultar completamente ese tipo de delitos. Y hablando de indulto, Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Epstein, salió a decir que ella declararía al Congreso y exculparía, básicamente, bueno, lo dijo explícitamente, No lo dije explícitamente, pero lo voy a entender. que exculparía a Trump y a Clinton de todo lo que ocurrió ahí si Trump le daba un indulto. ¿Vieron? Hablando de los indultos, entonces ustedes miran lo que está pasando en China de una manera muy de ellos de reaccionar. Probablemente, sin temor a equivocarme, tiene bastante que ver con el tema de la liberación de los archivos de Epstein, lo que también nos da a ver una cosa. Los chinos tampoco parece que nos comen. ¿No? Creo que ni los rusos. Yo habría pensado sinceramente en esto como nos vendían esta élite occidentales, que tanto los rusos nos comerían como los chinos nos comerían. Y parece que no. Parece que ellos están a su manera, de forma discreta, diciendo pinches occidentales. Sí, como que no, nosotros no le hacemos eso. Eso es barbárico, eso es de los occidentales. Sí. De hecho, el fallo chino dice que para estos casos no habrá reducción de sentencia, conmutación de pena, beneficios de clemencia, ni indultos posteriores. O sea, ya lo amarraron completamente, no va a pasar. Y estos castigos van a ser la máxima pena aplicada por el Partido Comunista Chino, que francamente para este tipo de situaciones, miren, yo no apoyo a Xi Jinping, yo no soy pro China, pero francamente, Bastante pragmáticos, de hecho. de verdad tengo que confiar en un gobierno que activamente puede... O no comerme. Puede comerse a tus hijos. O sea, el mejor China me deja en la quiebra, pero vivo. En todo caso, aquí no estamos diciendo que una economía sea mejor que otra, que un sistema sea mejor que otro. Sinceramente, si nos preguntan a nosotros, preferimos vivir desde nuestra neutralidad. En ese sentido, me gusta más copiarle a lo que hace la India. Me gusta mucho mejor su sistema. Pero si hablamos de confianza en los mercados, confianza finalmente en esas élites, las élites occidentales han quedado por el suelo. O sea, si tuviéramos que hablar de probidad, ¿qué élites parecen ser más probias? Son curiosamente aquellas del eje asiático en general, en su amplia Expresión. Sí, y nada, un poco de Rusia. Tal parece que a pesar de que Epstein contactó con gente importante económicamente hablando de los rusos, la elite geopolítica, Putin, el círculo de cercano de Putin, nunca no accedieron a eso. Esto está demostrando la evidencia que está arrojando la nueva liberación de los correos. En todo caso, se siguen liberando cosas, se supone. Quién sabe si a futuro cambiamos nuestro discurso, pero lo que es para hoy día,
parece señalar eso. Sí, también había encontrado un viaje que había hecho Epstein a Rusia, pero que agarró, llegó a un aeropuerto y se fue en su mismo avión. O sea, como... Se fue a buscar algo y se fue al tiro. O sea, capaz de que... Fue a dejar algo y se fue al tiro. Sí, como que no, nunca pudo acceder realmente a Putin. A lo mejor se fue a buscar una rusa ahí para contagiar a la... ¿Sabes a mí lo que me pasó cuando revisé esto de Putin? O sea, porque yo sé que Putin es un desgraciado en muchos aspectos, ¿vale? Sí. Pero me sentí contrariado de estar aliviado de que este güey no estaba de parte de estos tipos. Es que sí, imagínense que de pronto nos enteráramos que todos los que están en el poder absoluto o los que podrían hacerse del poder absoluto en el planeta estuvieran implicados en actos de comer personas, comer niños. Sería atroz, o sea, ya sinceramente sería una pérdida completa de la confianza en la fe humana. Y nuevamente recordamos por qué creemos que es verdad. Si bien en los correos son muchos testimonios, número uno viene del correo personal de Epstein. Viene hablando con las personas que yo les dije hace rato de la lista negra, ¿vale? Sí. Hablan con mucha familiaridad de que hoy sí estuvo increíble, te voy a mostrar mi nueva receta. Los chefs que iban a decir que iban a mostrar mi nueva receta de jerky. Sí. Si realmente fueran delirios de Epstein, ¿por qué le están contestando? Oye, ¿de qué estás hablando? Esto... Si de hecho fueran realmente delirios de Epstein, donde él habla de cómo se cometen estas aberraciones contra otros seres humanos, contra pequeños seres humanos también, contra pequeñísimos seres humanos, estaríamos hablando de una persona que mínimo debería ser avisada al loquero. Ajá. Ya, o sea, ¿qué hace esta persona? Le cuestionaría primero su salud mental. Segundo, yo no querría hacer negocio porque estamos hablando de la alta política, o sea, estamos hablando de negocios multimillonarios, de políticas que tienen que ver con manejo de personas, de grandes personas, ¿ya? Si una persona estuviera con delirios de esa naturaleza, donde yo encuentro peligroso su mente, no hago negocios con esa persona, me deslindo de esa persona porque no está cuerda, porque está demostrando de que no tiene cordura. Y lo hacen durante varios años. Entonces estamos viendo que es la correspondencia privada del propio Epstein, que sostuvo a lo largo de un montón de años con una serie de personas que la responden también. Y eso sumado a las declaraciones de las víctimas. Lo peor de todo es que ya podríamos pensar que es un delirio macabro y que le encantaba mandar este tipo de correos grotescos a sus amigos. Y entonces, ¿por qué aparecieron víctimas relatando este mismo tipo de cosas? Hablando sobre estos actos atroces contra sus bebés, contra ellas mismas. ¿Por qué? Porque hay un paralelismo de las declaraciones de algunas pobres víctimas, sobrevivientes, y estos correos macabros que cuentan exactamente con lujo de detalles estas mismas cosas aberrantes. Se pusieron de acuerdo las víctimas para decir, Epstein, esto es lo que tú hablabas en tu correspondencia privada, entonces esto mismo yo cuando te acuse con la policía voy a decir esto de ti. De hecho la gente creía que esto era una exageración. Por eso no tendían a no creerles. Y todavía hay gente en redes sociales que cree que estamos exagerando. El problema cuando los youtubers, los noticieros te dicen que no hay pruebas, se trata de que lamentablemente no hay una evidencia tangible porque esto ya ocurrió, es una investigación que en estricto rigor está cerrada porque la persona está fallecida. Supuestamente, porque lamentablemente aquí hay que decirlo, es muy posible que el tipo esté vivo. También me duele decir que aparentemente quien suministraba ingredientes era el cártel de Sinaloa. México. Sí, el Chapo Guzmán, entonces, güey. Francamente estoy decepcionado. Diciendo, puta madre, México en serio. Y me doy cuenta de que, pues, hay gente que de mi propia patria que parece ser capaz de participar en estas cosas y quisiera creer que no sabían, pero vamos, o sea, de verdad debo creer que los líderes de los cárteles no sabían. Probablemente sabían y decían, Bueno, está este video de esta niña Gabriela Rico, que precisamente habla sobre élite mexicana y habla precisamente de estas mismas prácticas. Nosotros veíamos hoy día que este video finalmente llegó a Estados Unidos. Sí, finalmente ya los únicos están empezando a reaccionar a este video. Búscanos, Gabriela Rico Hernández está surgiendo en redes sociales porque aparentemente lo que eran delirios de una mujer que estaba drogada resultó que ni estaba drogada ni que era falso. Ni que era falso. Y resulta de que su testimonio también corresponde a testimonios de víctimas que aparecen dentro del expediente de los archivos Epstein, de la investigación que hizo en su momento el FBI, el Departamento de Justicia que liberó. En todo caso, actualmente Gabriela Rico Hernández está desaparecida y honestamente yo no confiaría en una Gabriela Rico Hernández que apareciera de la nada. Sí, yo igual tampoco confiaría. Sí. En fin, nada más para que lo tengan atentos porque capaz de que si aparece una Gabriela Rico Hernández diciendo no, es que yo estaba en ese momento en una mala situación,
me lo tomaría con muchas pinzas, ¿vale? Porque capaz de que vea la misma persona. En fin. Además que también hay que decirlo, lamentablemente muchas de las personas implicadas que pudieran ser, que ya fueron judicializadas entre comillas y pudieran dar testimonio, así como implicadas, así como víctimas, están fallecidas. De hecho también han habido artistas que extrañamente también pasaron a mejor vida y que lo demostraron en su... Como Avicii, en un Avicii. video For a Better Day, Sí. que habla de un contexto de una isla donde hay niños y hay gente que los usa por allá, ¿vale? Sí. Busquen el For a Better Day, 3 años después de que Avicii habla de eso. Así también le pasó al cineasta. Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados, 5 días después de que saca su película. Y pues también se cuenta que Michael Jackson. En fin, pero ya esto estamos terreno de especulación más allá de geopolítica financiera. Y en todo caso esto sigue explotando, sigue siendo Noticia. lo que estoy viendo en general, que es que la gente está realmente enfadada. Para mí en todo caso es como que se me quita un vuelo porque de repente muchas cosas me empiezan a hacer sentido y ya las estoy analizando desde otra óptica. Tristemente estamos en un mundo donde estas teorías de conspiración que creíamos que solo eran teorías están siendo más reales de lo que creímos. Y lo peor de todo es que muchas de estas teorías de conspiración vienen de la mano del propio Epstein y Maxwell. Aquí lo vuelvo a decir para aquellos que no vieron el podcast anterior, pero resulta de que este tipo fue creador y moderador del, en este caso, del foro más grande en 4chan, de donde salían las teorías más locas de la conspiración. Y en realidad, al parecer, tenemos que pensar que eran simplemente... se estaban ellos confesando, o sea, eran confesiones escondidas en teorías de la conspiración. Y ahora, ¿pero por qué agarrarían y confesarían para que todo el mundo los investigara? No es algo muy tonto. Número 1, porque lo hacían de forma anónima. Número 2, porque les parecía divertido. Número 3, porque no es la primera vez que de su perspectiva de gran poder les ponen enfrente de lo que realmente son y se ríen de los simples plebeyos, de los simples mortales. De hecho, así se veían unos correos como se reían de las cosas que ellos contaban en estos foros de conspiración y cómo la gente se lo tomaba como de risa, ¿no? De que como irreal, diciendo jajaja, se los mostramos en su cara y se sienten como invulnerables. Ajá, invulnerables, intocables, todopoderosos, que todo lo pueden hacer, que no hay límites para ellos. Es diversión, ocio puro y duro, o sea, la diversión es su máxima expresión de poner, escupírtelo en la cara y que la gente no lo crea. Y de hecho, lamentablemente, con todas las cosas que estamos diciendo, con las cosas que se encuentran dentro de los correos, que son al final confesiones en primera persona del propio Epstein, la gente sigue sin creer y piensa que son alegorías. Y no, me da pena decirlo, pero no son alegorías, es real. Es real. Es demasiado descriptivo, demasiado sostenido en el tiempo. Demasiada gente con la que estoy hablando de esto. Y víctimas también que relatan exactamente las mismas asquerosidades que ellos cuentan en primera persona en estos correos. Así que, gente, honestamente, si quien está viendo esto de verdad quieres creer que esto es falso, yo no te culpo porque quieres creer que esto es falso. Esto es muy horrible para que sea real. Y te hace sentir indefenso porque ahora tú no sabes si tu político de turno te está queriendo comer o no. Literalmente. Literalmente, en el sentido más literal de la palabra. Pero tampoco podemos fingir que esto no es real, porque entonces nos estaríamos volviendo cómplices de sus crímenes. Y debería darles carta blanca para seguir haciendo estas cosas. Y así abrir muchos más restaurantes con el nombre de caníbal. Sí, de hecho ahora pues casi hay nombres de restaurantes de caníbal en todo México, Estados Unidos y donde estamos viviendo. ¿Esa palabra se puede decir aquí en YouTube? No, sí, creo que sí se puede. Ya. De momento todavía no está prohibido. Y si lo está, pues jodimos. En fin, eso sería todo por Ecos Financieros Podcast. No olviden que nosotros estamos muy felices de vivir en este mundo. No hay pensamientos de querer irnos de aquí. No me quiero desuscribir de esta vida, estoy bastante feliz. Y la verdad somos muy cuidadosos cuando salimos a la calle. Así que créanme que accidentes por donde vivimos, que es una zona muy tranquila, no pasan. Así que no nos exponemos a horas peligrosas tampoco. Somos gente muy sanita, tampoco. O sea, tenemos una vida... No tenemos vicios, no bebemos alcohol, solo no café. fumamos. Solo café. Culpable. Pero bueno, esto sería todo por Ecos Financieros. Gracias por escucharnos. Nos estaremos viendo en la siguiente emisión. Hasta la vista. Bye.